Buenas noches, comunidad Refugio de la Misericordia. Qué alegría y qué bendición nuevamente compartir a través de estos medios, a través de la virtualidad. Y es una bendición para nosotros saludarlos nuevamente a ti, Nancy, a ti, Jesús, María Claudia, Luz Díaz, Daisy, Luz Dari y todos estos hermanos que se van conectando en esta noche especial, en esta continuación de nuestro seminario de vida en el Espíritu. Y queremos que esta noche sea como todas en el Señor, en esa gracia de que dispongamos nuestra mente, de que dispongamos el corazón y podamos dedicarle este tiempo al Señor. En medio de la virtualidad vamos también a activar nuestras cámaras, vamos a vernos allí en medio de la fraternidad que el Señor nos ha regalado y ahí en medio de, así tengamos nuestros micrófonos silenciados, vamos a hacer un gesto como de abrazarnos. Te abrazo, Lucedit, te abrazo, Shakira, te abrazo, Anuar, Carlos, y vamos a sentirnos en esa fraternidad que el Señor nos quiere dar, aún en medio de una pantalla. Y aún en medio de una pantalla, el Señor puede hacer grandes cosas en todos nosotros. Damos también la bienvenida a esos nuevos hermanos que se han conectado, que han aceptado esta invitación de parte del Señor, porque no somos nosotros. Nosotros simplemente somos esos servidores, pero si tú estás aquí en esta noche y a lo mejor es primera vez y ya iniciamos un seminario de vida en el Espíritu, pero bendito sea Dios, el Señor nos va dando la porción a cada uno de aquellos hermanos que se van conectando en la disposición del corazón. Entonces, para empezar con toda, como el Señor quiere, vamos a disponernos y vamos a quitar todas aquellas distracciones que hay a nuestro alrededor. Vamos a iniciar pidiendo la fuerza de ese Espíritu Santo. Y yo te quiero invitar allí para que tú dispongas el corazón. Y si tú crees, el Señor va a hacer grandes obras en ti hoy y a lo largo de este seminario de vida en el Espíritu, donde nuestro anhelo es recibir esa promesa, la promesa de ese Espíritu Santo de Dios. Por eso yo los voy a invitar y voy a invitar allí a Jesús a que vamos a pedir esa fuerza de ese Espíritu Santo en esta noche, esa fuerza de ese Espíritu Santo que nos haga entrar en esa profundidad de ese misterio de él, del Señor en nuestras vidas, de la resurrección del Señor. Por eso yo los invito a que pidamos la fuerza de ese Espíritu Santo de Dios, a que allí donde tú estés, si quieres, cierra tus ojos, como tú desees, pero entra en la intimidad del corazón, teniendo la certeza que donde dos o más están reunidos en el nombre del Señor, ahí está el Señor. Y hoy te queremos dar gracias, Señor, por este nuevo día, por esta noche. Y hoy queremos pedirte esa promesa de tu Espíritu Santo. Hoy queremos clamar como iglesia, como comunidad, esa dulce presencia, ese dulce consolador en nuestras vidas, para que en esta noche venga a abrir nuestro conocimiento, venga a regalarnos la fuerza del resucitado, aún en medio de cada noticia, aún en medio de cómo nos sentimos, aún en medio de cómo se siente tu corazón. Permite que el Señor actúe en tu vida. Permite que el Señor actúe en cada una de tus situaciones. Por eso vamos a decirle a nuestro hermano Jesús que vamos a entonar esa alabanza, pidiendo esa fuerza, esa presencia de ese consolador, pidiéndole al Señor que sea a través de la fuerza de su Espíritu Santo, que hoy nos tome, que hoy nos llene y que en medio de este momento podamos abrirnos al accionar de su gracia.
Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias. El Espíritu se va sobre el cielo. Yo los voy a invitar a que vamos a pedir esa presencia de ese Espíritu Santo de Dios. Estamos teniendo algún problema con nuestro hermano en medio del ministerio, pero vamos a clamar la presencia de ese Espíritu Santo. Vamos a decirle al Señor, Señor, aquí estamos como tu iglesia, Señor, deseosos de hacer en nuestra vida esa promesa. Yo los invito a que podamos abrir nuestras manos y decirle, Señor, aquí estamos. Queremos que en esta noche, Señor, tú nos unjas, Señor. Queremos que en esta noche, Señor, tú tomes las riendas de nuestra vida, Señor. Queremos que en esta noche, Señor, a través de esa dulce presencia, tú vengas a soplar sobre cada uno de estos mis hermanos, sobre cada uno de aquellas situaciones que quizás se nos sale de las manos, Señor. Pero tú eres soberano, Señor. Y tú has dicho que enviarías la promesa de ese Espíritu Santo de Dios. Tú enviarías la promesa de ese dulce consolador. Por eso vamos a continuar allí clamando y pidiendo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mi hermano, adelante, sí. Ya está aquí con eso. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Señor. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy síguete moviéndote, Señor. Te movías por las aguas, Espíritu Santo de Dios. Sigue moviéndote en nuestras vidas, en la vida de mis hermanos, en esta noche, donde queremos entrar en tu presencia, Señor. Pero no podríamos hacerlo si no es bajo el accionar del Espíritu Santo, teniendo la certeza de que tú eres el Señor, que
bajo el accionar del Espíritu Santo reconocemos que tú eres el Señor de esta plataforma, de nuestras vidas, de esta comunidad, de cada hogar aquí representados. Y tú tienes autoridad sobre nosotros, sobre nuestra realidad, sobre cada matrimonio, sobre cada familia. Y hoy te damos la soberanía, Señor, porque tú lo eres, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este momento, aún en medio de cada corazón agotado, aún en medio de cada situación dolorosa, de cada pérdida, de cada duelo, bendito Dios. Queremos decirte, Señor, tú eres grande, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos porque quizás nuestro corazón no lo podría hacer, pero tú, Señor, sí lo puedes hacer por nosotros. Y por eso, Señor, queremos entrar en esta intimidad, Dios, aún en medio de nuestra realidad. Yo te quiero invitar a ti, Luz Díaz, a ti, Luz Edith, Daisy, Carlos, Dunis, que en medio de este momento tú puedas entregar esa realidad al Señor. Hoy el Señor nos invita a ver el pecado como falta de ese gozo del amor del Señor. Y nosotros te invitamos como comunidad, y nosotros también entramos en esa presencia pidiéndole al Señor que se lleve toda ceguera espiritual, que podamos reconocer ese pecado en nuestra vida, que podamos reconocer todo aquello que nos impide gozar del amor del Señor, que nos impide gozar de esa presencia, de esa gracia del Señor. Y queremos invitarte a que allí en la intimidad con tus palabras tú puedas decirle al Señor: Señor, ven a mi vida, Señor. Ven en esta noche. Tú me has puesto en este lugar no por una coincidencia, sino por un propósito tuyo, por un propósito de amor. No me voy a ir de aquí, Señor, sin esa gracia. Y hoy te decimos a ti, Señor, como San Agustín: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, Señor, porque soy frágil, Señor, porque soy débil, Señor, pero es con tus fuerzas que hoy quiero batallar con mi pecado, Señor. Es con tus fuerzas que hoy quiero, Señor, abrir mi corazón, ser honesto contigo, Señor, y decirte, mi Dios, quiero estar en tu gracia, Señor. Pero hoy me cuesta esto, hoy me cuesta mi pecado. Hoy no tengas miedo allí en medio del silencio, en medio de la intimidad, decirle al Señor: Señor, hoy dispón mi corazón. Hoy dispón mi corazón para poder recibir lo que tú tienes para mí, lo que tienes para mi vida y a través de mi vida, lo que tienes para mi hogar, para mi matrimonio, para mis hijos, para mis hermanos. Y a través de esa oración que tú estás haciendo, el Señor hoy quiere obrar grandemente. El Señor hoy quiere tomar grandemente los corazones. Y vamos a seguir en esa sintonía del amor del Señor. Vamos a decirle al Señor: Señor, quiero ser vasija en tus manos. Quiero dejarme moldear por ti en esta noche. Quiero que tú tomes mi vida, Señor. A lo mejor tantas veces le hemos dicho al Señor: Señor, toma el corazón de mi esposo, toma el corazón de mi hija, toma el corazón de mi hermana, de mi esposa. Y cuántas veces nos hemos detenido a decirle al Señor: Señor, toma mi corazón, que tomándome a mí, tú me vas a usar como instrumento de bendición para mi hogar. Por eso vamos a seguir orando al Señor en esta noche que es especial, en esta noche que es grande, en esta noche donde su misericordia nos ha permitido nuevamente estar aquí en medio de la virtualidad, sí, confinados, pero bendito sea el Señor.
a través de esta virtualidad donde nos convoca desde el Chocó, desde Antioquia, Barranquilla, desde tantas partes, y el Señor se ha valido para que podamos avanzar como comunidad, para que podamos avanzar en la certeza de que el Señor quiere hacer nuevas y grandes todas las cosas. Por eso no tengamos miedo, mis hermanos, ante la situación que hoy acontece en el mundo, porque si bien a través de la fe es esa certeza, el Señor está tomando con fuerza corazones, está tomando con fuerza hogares, y que está tocando, porque claro, hay un llamado fuerte desde el cielo por nuestra conversión. Y hoy permitámosle al Señor de que tome ese control en nuestras vidas. Hoy permítele al Señor de que siga manifestándose en tu vida, Lorenza, en tu vida, Carlos, en tu vida, Mónica, en tu vida, Rubiela, en la vida de todos estos mis hermanos. Por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche, porque así lo has querido y así te ha parecido bien, Señor. A lo mejor sí hemos tenido complicaciones en medio del sonido, de la virtualidad, pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos con la certeza de que tú estás en medio de nosotros. Y yo te doy gracias, Señor. Yo te alabo, Señor. Yo te bendigo, Señor, en esta hora de la noche, Señor. Sigue tomando nuestros corazones, mi Dios. Sigue dándonos, Señor, esa nueva agua, ese manantial de agua vivas, porque hoy te decimos como el salmista, mi alma busca esas torrentes de agua viva, Señor. Y hoy estamos aquí con la certeza, Señor, de que tú estás tocando nuestros corazones, de que a través de este momento, Señor, nos estás dando también ese ruir, ese sentir de que somos necesitados de tu gracia y de que solo no podemos con este pecado, Señor. No tenemos nada que entregarte en esta noche, más cantidad y multitud de pecados, Señor. No tenemos nada que darte, Señor, pero aquí estamos y lo entregamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tu misericordia se ha extendido sobre cada uno de nosotros, mi Dios. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Jesús que continuemos en la alabanza, que continuemos en ese avivamiento que el Señor hoy quiere para cada uno de nosotros. Bendito Dios. Y te seguimos alabando, Señor. Allí, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor por este momento, por esta noche, por todo lo que va a hacer, por todo lo que sigue haciendo. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Gracias, Señor. Gracias. Jesús, adelante, mi hermano. Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bendecidos por el Señor. Vamos a alabar a Dios, vamos a disponernos. André, me dice si me escuchan bien, porque tuve un problemita aquí, un inconveniente técnico hace un minuto. Sí, hermanito, te escuchamos perfectamente. Adelante. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a disponernos, vamos a alabar a Dios, vamos a dejar que nuestro corazón y nuestra alma se gocen. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas y hoy van a suceder cosas impresionantes en nuestra vida. No porque estemos aquí conectados por aquí, sino porque la gracia de Dios es maravillosa y nos permite estar aquí y derramar su amor. Entonces, vamos a alabarle, vamos a cantarle con todo ánimo. El pueblo alaba, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación, se siente la bendición. Hay sanación, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba, suceden cosas
suceden cosas maravillosas. Y cuando el pueblo alaba, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación, se siente la bendición. Hay sanación, liberación, se siente la bendición. Sintiendo estoy a un Cristo de poder, sintiendo estoy al Espíritu Santo, sintiendo estoy que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Pero levántate, pueblo, que viene tu rey y viene una nube con gloria y poder. Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Pero levántate, pueblo, que viene tu rey, viene una nube. Guarda, Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Llamemos hurra por Cristo, hurra por Cristo. Todos en la iglesia cantan hurra por Cristo. Una, dos, tres veces cantemos alabanzas a Cristo Jesús. Para el aire, hurra por Cristo, hurra por Cristo. Todos en la iglesia cantan hurra por Cristo. Una, dos, tres veces cantemos alabanzas a Cristo Jesús. Dile, porque has limpiado mi lamento en baile. Cántale, me vestiste. Hola. Mía, y no estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré y te alabaré para siempre, porque has limpiado mi lamento en baile. Señor Dios mío, te alabaré. Dile fuerte, y no has cambiado mi lamento en un baile. Me vestiste. Oye, y que me aparezcan las personas. Y no estaré callado. Y no estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré. Eso, te alabaré para siempre. ¿Por qué? Porque has cambiado mi lamento en baile. Señor Dios mío, te alabaré. Dile. Y no has cambiado mi lamento en baile. Y me vestiste de alegría. Por eso aquí cantaré gloria mía y no estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré, díselo, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Señor Dios mío, te alabaré, Señor Dios mío, te alabaré. Bueno. Yo de aquí en mi casa no lo puedo hacer porque estoy tocando, estoy aquí sentado y tengo el espacio bastante comprimido. Pero yo quiero que ya en tu casa tú le hagas una dinámica al Señor. Le vas a hacer en tus piernas. Bueno, vamos a hacerlo así. Yo lo voy a hacer en mi pecho, pero tú lo vas a hacer en tus piernas ahí sentado donde estás, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Alzar las manos y dar gloria a Dios. Alzar las manos y dar gloria a Dios. Alzar las manos y alabarle como niños del Señor. Y vamos a hacerlo ahí. Ay, alzar las... Vamos aquí, espera. Vamos a dejar aquí el tono porque me ve. Dice, alzar las manos y dar gloria a Dios. Alzar las manos y dar gloria a Dios. Alzar las manos y alabarle como niños del Señor. Ay, los animalitos subieron de los senos. Los animalitos subieron de los senos. Elefantes y canguros como niños del Señor. Ay, yo lo estoy viendo. Vamos a ver. Ahora, señora, un día. Andrés, no te veo bailar, te estás haciendo el loco, ¿ah? Ay,
Una vez. Alzad las manos y dad gloria a Dios. Alzad las manos y dad gloria a Dios. Alzad las manos y alabarle como niños del Señor. Los animalitos subieron de los sectos. Los animalitos subieron de los sectos. Pajaritos y canguros como niños del Señor. Y eso qué bonito. Ay, vamos a cantarle ahora. Vamos a decirle que siempre vamos a alabar. Eres tú la única razón de mi adoración con Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener con Jesús. Confiar en ti me has ayudado, confiar en ti me has ayudado. Tu salvación me ha regalado glorioso, gloria y gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré. Díselo fuerte. Te alabaré, yo te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Díselo. Te alabaré, yo te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Vamos a ver. Eres tú la única razón de mi adoración con Jesús. Eres tú la esperanza, eres tú la esperanza que anhelé tener con Jesús. Confiar en ti me has ayudado, confiar en ti me has ayudado. Tu salvación me has regalado, gloria y gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré. ¿Cómo dice? Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Díselo. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Ahí vamos a hacer la razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi verdad, mi única verdad está en ti, está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre yo te alabaré. Tú eres todo, poderoso, eres grandioso. Tú eres grande, invisible, irritable como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande, invisible. Tú eres grande, invisible, irritable como tú. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche, porque Dios es grande, porque su poder se manifiesta en aquellos que creen en Él, en aquellos que abren su corazón en Él. Y yo los invito a eso, a que en medio de la virtualidad podamos hacer un poquito de ejercicio, mis hermanitos, porque si no vamos a rodar ahora que se acabe esto, porque la cosa está maluca. Entonces, si no hacemos ejercicio, por lo menos alabando al Señor con la palma y todo, cuando querramos salir de aquí, definitivamente no va a haber entrenador que aguante. Entonces, más bien, démosle gracias a Dios por todo lo que Él nos permite,
porque sé que no es fácil el conectarnos de tantos lugares siempre, pero abramos nuestro corazón. Yo he entendido algo. Cuando yo me conecto a un medio, yo trato de cerrar mis ojos y de asumir que estoy en ese lugar, que estoy en ese lugar y lo vivo como si estuviera en ese lugar. Y así dejo que el Espíritu Santo pueda conectarse en uno. Yo siempre entiendo que el Espíritu Santo es con nosotros, somos como un enchufe y el Espíritu Santo viene y se conecta en nosotros. Y ese es el accionar de él. Entonces tenemos que estar ese enchufe ahí dispuesto, ese positivo y ese negativo, para que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, se conecte y seamos una sola persona en él. Entonces vamos a darle gracias al Señor por darnos esta oportunidad, porque en medio de esta pandemia podemos vivir esta experiencia de amor, porque en esos años los apóstoles, los discípulos, en medio de huir de tantas cosas, no tenían los medios de comunicación que nosotros tenemos, y esta manera de comunicar que Dios nos ha regalado. Y yo quiero invitar en esta noche a un predicador, a una persona a quien queremos demasiado y que es un instrumento de bendición. Y yo te invito, porque todos nos ha llamado el Señor a través del bautismo y esa gracia santificante que Dios nos ha dado en ese sacramento, a ser profetas, reyes y sacerdotes, a que a través de nuestras manos, así como decíamos el domingo, a través de nuestras manos heridas muchas veces por la incomprensión, también podamos ser instrumentos de bendición para nuestros hermanos. Entonces yo te invito que allí donde tú estás, en tu hogar, en tu casa, a lo mejor ya en pijamado, pero teniendo certeza que esa palabra que hoy nos compartirá nuestro hermano llegará a nuestro corazón, hará mella y no saldrá de ella sin cumplir su misión para lo cual Dios ha enviado. Vamos a levantar la mano hacia la vida de Anuar Tapia y vamos a pedirle al buen Dios que derrame sobre él la sabiduría que llegue de lo alto. Vamos a pedirle al Señor que en esta noche, Jesús, puedas darle lengua de iniciado para que él hable alcanzado, Señor, para que él camine como sabio, Señor, para que cada palabra que él pueda regalarnos a nosotros, Señor, pueda llegar a nuestro corazón, Señor. Señor, yo te entrego la vida de Anuar, su esposa, sus hijos, su proyecto de vida. Bendícelo grandemente, Señor. Tú sabes el anhelo, Señor, de cielo que él tiene, Señor. El anhelo de conocerte, de enseñar, Señor. Hoy te pido, Señor, que lo bendigas grandemente, Señor, y que él, Señor, pueda ser utilizado como instrumento de bendición en esta noche, Señor, para cada uno de nosotros que hoy nos hemos conectado sedientos de ti, Señor, para que podamos quitar esa ceguera que hay en nuestros ojos, Señor, para que podamos ver más allá de lo que tú quieres mostrarnos, Señor. Hoy bendice, Señor, sus caminos, Señor, y para que en cada lugar donde sus pies se han colocado, Señor, sea tierra de bendición. Y para que él pueda decir que su familia y él te servirán a ti por siempre, Señor. Haz un pacto eterno, Señor, con él y no desistas jamás. Bendícelo grandemente, mi Dios. Bendice su disposición, su amor, Señor. Gracias, Jesús, y a ti, Madre Santa, acógelo en tu amor y guárdalo siempre en tu seno virginal. Amén. Buenas noches, Anuar. Buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes, muy contento, con un reto bastante grande, porque yo siempre digo que al predicador que le ponen el tema del pecado es al que más duro le toca de los temas. Y cuando entré puntual, sabes que yo soy muy puntual y apenas vi 30 personas y dije, no, este tema no les gusta a las personas, pero bueno, ya veo que la audiencia ha subido, que ya la gente ha ido entrando, entonces digamos que qué bueno poder compartir este tema que a alguien le tiene que tocar. Lastimosamente, uno quisiera hablar del amor de Dios, de la conversión, pero alguien tiene que hacer, como dirían por ahí, el trabajo sucio y tener que hablar del pecado. Y bueno, me tocó a mí en esta noche. Así que espero que sea un tema que nos ayude a crecer, que nos ayude a discernir, sobre todo a discernir qué estamos haciendo con el regalo del amor de Dios. Ustedes vieron la semana pasada con Laureano el tema del amor de Dios. Yo no queda tan fascinado con el tema del amor de Dios,
que pasar a este tema es simplemente para abrirnos los ojos, y poder reconocer que ese regalo maravilloso, nosotros hasta inconscientemente lo podemos rechazar o hacer a un lado, aun cuando Dios nunca lo deje de dar. El tema del amor de Dios nos recuerda que Dios siempre ama, porque el amor de Dios es infinito, es fiel, es para siempre, es incondicional, pero nuestra realidad humana a veces, digamos, trabaja en contra nuestra. Entonces, el tema del pecado es un tema que no hay nadie que pueda decir no me toca. O sea, aquí nadie me puede decir, Ander, me voy a salir porque sabes que eso como que conmigo no va, conmigo no aplica, yo como que no tengo nada que ver con el pecado, así que nos vemos el próximo martes. No, de aquí ninguno se me va porque este tema a todos nos toca. El apóstol San Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos. Así que aquí ninguno se me puede ir porque el apóstol Juan dice, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Pero si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, hacemos de Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pues yo no creo que aquí haya alguno que quiera hacer quedar a Dios como mentiroso. Así que primera realidad es, sí, el pecado está en nuestra realidad de vida. El pecado, aunque suene raro, nos acompaña y nos acompañará todo el tiempo porque somos de naturaleza humana. Si nosotros fuéramos ángeles, querubines, arcángeles, pues no sufriríamos de esto hoy en día del pecado. No lo vamos a sufrir. Pero no somos arcángeles, no somos querubines, no somos seres espirituales, ni somos la Virgen María. Así que como somos el resto de mortales, a nosotros este tema sí nos toca y nos pellizca. Siempre es importante dar la definición porque la definición ayuda a comprender dónde estoy y para dónde tengo que ir. El catecismo tiene un numeral que es el 1849. Y en ese numeral, el catecismo nos define lo que es el pecado, para entender bien. Y dice el catecismo que el pecado es faltar al amor. El tema pasado. El pecado es faltar al amor. Bueno, habría que definir entonces qué es amor. Entonces yo los mandaría para la clase pasada. Faltar al amor para con Dios y para con el prójimo. Entonces ya vamos entendiendo cuando Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante, que Jesús diga, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu espíritu y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley. Entonces, bueno, Olgui, no le ponga guión, o sea, el numeral es 1849, ¿oíste? No son dos, sino que es uno solo de corrido, 1849. Entonces, uno dice, ok, el pecado es faltar al amor a Dios y al amor al prójimo. ¿Pero a causa de qué? ¿Qué es lo que produce que yo peque? ¿Qué es lo que produce que yo falte al amor a Dios o al amor al prójimo? Bien, entonces dice aquí que es a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Vamos a ponerlo sencillo. Mire, el pecado no es otra cosa que hacer una elección, pero una elección pésima. Sencillo. Es decir, tenemos a Dios y al prójimo de un lado y tenemos unos apegos o unos bienes o unos sentimientos o unas personas de otro lado. Y cuando mi afecto por ellos es perverso y desordenado, hace que yo me aparte de Dios, me aparte del prójimo. Así que cuando hablamos de pecado, hablamos de una elección, de una decisión en la cual rechazamos a Dios y al prójimo y faltamos a su amor para elegir algo de este lado. Evidentemente ese algo que estamos eligiendo nos convierte ¿qué? En rebeldes, nos convierte en desobedientes, nos convierte de alguna manera en enemigos de la gracia porque rompemos con ella, porque te zafas, porque te apartas, porque te excluyes, porque por alguna razón decides que del lado de Dios y del lado del prójimo
tú no quieres estar, que te sientes mal con estar del bando de los buenos, del lado del amor, y por alguna razón decides inclinarte y te vas hacia el lado contrario, hacia el lado del mal. Por tanto, para poder desarrollar esta enseñanza, yo quiero remitirnos un poco a la historia de la creación, a la historia del Génesis. La historia del Génesis es una historia muy profunda y el hecho de que utilice un lenguaje mítico no quiere decir que eso está inventado. Y quiero hablarlo desde la posición del magisterio de la iglesia. Eso que está ahí no está inventado. ¿Tiene lenguaje mitológico? Sí, pero eso no quiere decir que eso sea irreal o falso. Lo que quiere decir es que alguna realidad que ocurrió al principio nos las están presentando de esta manera que está aquí, con estos elementos, con estas figuras, con estas historias, pero esto está representando algo real que haya ocurrido al principio que no tenemos el detalle de lo que fue, pero lo principal sí ocurrió y es retratado de esta manera. Entonces, uno se da cuenta, y vamos a leer Génesis en el capítulo 3, esta historia. Creo que todo el mundo se la sabe. Yo no tendría ni que volver a leer todo eso. Dios crea una pareja, aparece una serpiente, Satanás, y empieza el proceso del enemigo para hacer perder al hombre y a la mujer. Entonces, cuando el enemigo aparece, ojo con lo siguiente, el enemigo es astuto. El enemigo esperó que estuvieran solos, o sea, que Eva no estuviera con Adán. Mira qué importante es estar en comunidad. Cuando Eva estuvo sola, Satanás se le apareció. No cuando estaban juntos, no, cuando estaba sola. Se aparece Satanás. Y prácticamente el enemigo en esa historia le va a decir a Eva que nada de lo que Dios les dijo era verdad. No, eso es mentira. Y en ese diálogo donde Satanás le habla a Eva del fruto que va a comer, que nunca dicen que es una manzana, en ninguna parte de la Biblia dice que es una manzana, ni por ahí. Sin embargo, todos los hombres tenemos y que la manzana da aquí, pero en el texto bíblico no dice que es manzana. No sé, eso tendrá su razón, tendrá su historia, y creo que viene por una traducción al latín de alguna palabra, no recuerdo ahora. Entonces, prácticamente uno ve que al enemigo le dice tres cosas. Se las voy a resumir así en esta reflexión que yo hice. Primero, y ojo con que, porque el pecado en tu vida se presenta así. Ya hablamos que el pecado es una decisión que tú tomas para apartarte de Dios, para elegir otro bien. Ahora, para que el enemigo te lleve a elegir otro bien, y no solo el enemigo, tu carne, y no solo la carne, el mundo, los tres enemigos del alma, mundo, carne y demonio. ¿Qué hacen? Entonces, hacen tres cosas. Primero, te van a hacer creer que eso no es malo. Que no es malo, que es bueno, que no, eso de que es malo es una percepción tuya. Entonces, la estrategia que tiene el enemigo y el mundo y la carne para que algo no sea malo es cambiarle el nombre. Entonces, uno como creyente y como predicador se vuelve impopular cuando empieza a decirle a los fieles que hoy en día la sociedad le cambió el nombre a los pecados para que se vean menos malos y para que ya no se vean malos. Y uno se da cuenta que hay nombres muy sutiles para que el pecado no se vea tan malo. No sea tan malo. Hay crímenes que ya se les maquilla el nombre para que no se vean tan malos. Entonces, pregúntate, ¿habrá cosas en mi vida que yo estoy haciendo porque es que con el nombre con el que yo las hago o en nombre de lo que yo las hago, no me siento mal? Pero tal vez mi conciencia sí por momentos me recrimina que no lo debo hacer. Entonces, el mundo ha disfrazado, y le voy a decir cuál es el disfraz perfecto para el mundo. ¿Cuál fue el tema pasado? El amor. El pecado viene a romper con el amor. Entonces, ¿qué dice todo? Ah, pues fácil, vamos a llamarle amor al pecado y listo, tapamos todo. Entonces, el amor a la muerte digna, el amor a la muerte digna se llama eutanasia.
el amor que se opone al desamor por un niño que no viene se llama aborto. La relación en adulterio se llama un nuevo amor. Y si se dan cuenta, con el amor tapamos todos los pecados. Entonces, claro, cuando tapamos con la sábana de un amor todos los pecados, ya nada es pecado, ya nada es malo. Y eso es lo que hace el enemigo. Le dice a Eva, no, pero ¿quién dijo? Eso no tiene nada. Por comerse un pedacito, por un mordisquito, ¿no? Pero por un mordisquito no pasa nada, Eva, no seas bobo, un mordisquito, venga, un mordisquito, no. Y así engañó a Eva, de que no es malo. Entonces, cuidado, cuidado, porque hay que discernir si lo que uno está haciendo en nuestra vida nos lleva a pensar que nada es malo. No, pues esto no es malo. No, pero esto no es malo, esto no tiene nada. Segunda idea que se puede desprender del engaño del enemigo es que tú tienes derecho. Entonces, los pecados, además de que le cambiamos el nombre para que no se van malos, los convertimos en un derecho. Entonces, cuando ya lo malo se convirtió en un derecho, es complicado que tú reconozcas que estás haciendo algo malo, porque yo tengo derecho a hacer esto. Y cuando yo creo que tengo un derecho, generalmente estoy violando el derecho a alguien más. Entonces, el típico cónyuge que decide que se va a meter una pea, una borrachera, porque él tiene derecho, en el fondo, ¿qué está haciendo? Está violentando el derecho del otro. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con su decisión, porque lo va a hacer sufrir o porque lo va a poner a pagar las consecuencias cuando vuelva borracho. El pecado siempre, cuando se convierte en un derecho, tengo derecho a rehacer mi vida, tengo derecho a disfrutar, tengo derecho a una cana al aire, tengo derecho a aprovechar porque es que me la montan, tengo derecho a desquitarme, tengo derecho a todo. Perdimos la línea del bien y del mal. Cuando convertimos todo en un derecho, tengo derecho a alejarme de Dios, tengo derecho a no escucharlo, tengo derecho a hacer lo que me da la gana. En fin, entonces fíjate cómo vamos hasta ahora, ¿no? Hasta ahora hemos dicho que el pecado puede ser disfrazado para que no se vea malo, pero que además lo puedo estar convirtiendo en un derecho, pero es un pecado. Y tercera cosa que yo siento que hace el enemigo, porque yo les hago la pregunta, a ver quién me contesta, uno solo que me conteste. Cuando uno lee la historia de Adán y Eva y Satanás, ¿a quién hacen quedar mal en la historia? ¿O a quién dejan como el malo de la historia? ¿A quién dejan como el malo de la historia? A la serpiente. A Dios. Eso, en el diálogo, ¿no? O sea, en el diálogo, al que hacen quedar mal es a Dios. No, pero Dios es exagerado. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman eso se les van a abrir los ojos y serán como dioses. Entonces va y dice, oye, este Dios sí es malo, ¿verdad? Nos tenía engañados con llenos de miedo aquí que no podíamos y llegó hasta decirnos que sí. O sea, al final, ¿a quién hacen quedar mal en la historia? A Dios. Y esa es la tercera idea que quiero compartir en esta introducción que estoy haciendo a la prédica, ¿no? Esta es la introducción apenas de la prédica. Y en esta introducción, el enemigo buscará de que el Señor quede mal. Entonces, ¿de qué manera puede quedar mal? Porque Dios es egoísta. Ahora, pensemos, porque muchas veces uno cuando comete un pecado puede darse, es cuando está más vulnerable. Y entonces una persona que está pasando por una situación muy complicada, donde no entiende a Dios, hagan de cuenta la escena de Jesús en el Getsemaní y el diablo alrededor hablándole y le manda a la serpiente como buscando desanimarlo. Y empiezas tú a sentir momentos en tu vida en que, ¿y por qué pasó? ¿Y por qué lo permitiste? ¿Y por qué te lo llevaste? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Entonces tú te llenas de resentimiento y de rabia. Y hay personas que en algún momento consideran que la ley que seguir a Dios es injusto, porque Dios no me complació, porque Dios no me escuchó, porque Dios no hizo como yo quería.
Y es una situación muy compleja, ¿verdad? Tú tienes demasiada tela para cortar de ancho y de profundo esto de la voluntad de Dios, pero siempre el pecado nos llevará a creer que Dios es el malo de la historia. Siempre, y por eso dicen por ahí que si la historia te la echó el lobo, la mala es Caperucita. Depende de quién te cuente la historia, ¿no? Sí, depende de quién te cuente la historia. Entonces, al final, Dios es el que queda mal. ¿No? Dios es el embustero, el egoísta, Dios es el que no quería que fuéramos felices, el que vive para atormentarnos. Y es que ese Dios que nos vende en los creyentes nos pasa es, o sea, no quiere que seamos felices. ¿Y pero por qué? Ah, porque no quiere que me pegue una pea, que no quiere que yo haga esto, no quiere que yo coma la tajada por aquí. ¿Verdad? Ese Dios no quiere que uno disfrute. No, es que eso no es disfrute, te está engañando el diablo, eso no es disfrutar. Eso te está atando, te va a llevar a ser infeliz. Pero para el mundo, Dios es el malo. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios cuando pasó esto? Entonces, fíjate cómo es la intención del diablo. La intención del diablo. Ahora, cuando uno analiza ese texto del Génesis para ir entendiendo esto del pecado, ¿verdad? O sea, te he ido dando ideas para que tú vayas construyendo, aunque aquí está ya el resumen perfecto, aquí al ladito en el chat, el resumen de la enseñanza. Después de ese diálogo, uno entiende cómo engañó el enemigo a Eva. Y entonces quiero ahora hablarte de tres consecuencias o de tres momentos que se desprenden de cuando uno comete el pecado y que se derivan de esta parte del pasaje. La primera es que no hay consecuencias. Lo primero que nos hacen creer es que el pecado no tiene consecuencias, que el pecado es como comerse una papita con más calorías de las que debía. Ay, ay, un pecadito, un pecadillo, un pecadillo. Y uno es tan laxo y tan muy relajado con el uso de la palabra. Y entonces uno lo pone en diminutivo, ay, es que cometió un pecadito. Y creemos que el pecado no trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. El pecado mancha el alma, porque el pecado nos aparta de Dios. El pecado le va quitando a la gracia de Dios su esencia para que no quede nada. Y tú crees que estás con la gracia de Dios y no estás, ya la perdiste. Porque uno cree que el pecado no trae consecuencias y el pecado trae consecuencias. Pero miren, donde yo quiero enfocarme es que la primera preocupación que debemos tener hoy es que la principal consecuencia del pecado es que nos hace perder la gracia. Y que ese amor que Dios nos tiene, que es fiel hasta el final, el pecado hace que la gracia de Dios la apartemos, le digamos a Dios, vete, no te quiero, huye, vaya, no lo quiero. Y apártate tú, me aparto yo, como el hijo pródigo. Y el hijo pródigo se apartó de su papá. Entonces, siempre hay consecuencias en el pecado. Siempre el pecado va a traer consecuencias. Y tantas consecuencias trae el pecado que Jesús vino a morir en la cruz por nosotros, para poder salvarnos del pecado, para podernos reconciliar con Dios, para podernos devolver a su amistad con Dios. Así que el pecado trae consecuencias que tenemos que ser muy conscientes, y que no podemos quedarnos al nivel de que, pero yo me confieso, porque la confesión borra el pecado, sí, borra el pecado, pero van quedando los intereses, que son esas consecuencias no reparadas de los pecados perdonados. Allá no como así. Sí, tú fuiste al banco, pagaste el capital y no pagaste los intereses. Ya con el capital del banco ya se calma, ya eso me lo borran. Y así fuiste acumulando intereses en que tú pagabas el capital. Entonces, quiero que me entiendas algo. La confesión te borra el capital, pero no te borra los intereses. Para eso es la vida en sacrificio, en entrega, en darse a los demás, para ir purificando todas esas consecuencias, los intereses. Entonces, el pecado siempre tiene consecuencias. Y la principal consecuencia del pecado es que hayamos perdido la gracia de Dios. Adán y Eva son expulsados del paraíso, lo que viene a significar que el hombre se cayó en un abismo. Y es de cuenta cuando uno de pronto se cae en un abismo y quiere subir si no puede.
Y tú intentes y dices, o me sacan de aquí o nunca saldré, porque yo no puedo. Ya probé de todo. Esa es nuestra vida. Cuando tú caes en el pecado, si Dios nos hubiera dejado a nuestra condición, nadie hubiera podido salir de allí. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos dio la mano para levantarnos. ¿Y esa mano quién nos la tendió? Jesús. Y eso se los van a explicar en el tema que viene seguramente. ¿Cómo nos salvó el Señor? Pero el hecho de que Jesús haya venido a salvarnos es porque nosotros terminamos pecando. Y en ese pecado de Adán, tú y yo pecamos. Entonces, trae consecuencias para tu vida. Esto, aquí yo quiero que te invite a que tú no dejes la confesión como si fuera el turno del salón de belleza. Ah, no, tengo cita para dentro de un mes. Así, porque me voy a hacer el tinte, la queratina. Yo espero, yo espero. Es que la confesión no espera. Porque es que la confesión lo que va es a sacar un veneno que tenemos en el alma, que está recorriendo el alma. Y lo más complicado es que muchas veces somos asintomáticos. Para usar un término que ustedes me entiendan. Tú no te das cuenta que hoy en día lo más peligroso es un asintomático, ¿cierto? El asintomático es el más peligroso porque él no sabe, no tiene síntomas. Y cuando uno en el mundo espiritual se vuelve un asintomático, ¿y qué significa esto, Anuar? Significa que estamos en pecado mortal, pero como nos damos cuenta que no nos han echado del trabajo, no nos dio COVID, no se nos ha muerto nadie, uno dice, pero yo estoy bien porque está tanta bulla, yo que estoy en pecado y no me pasa nada mal. O sea, la gente como que imagina que cuando comete un pecado mortal, enseguida al día siguiente llegan las 10 plagas de Egipto. Entonces, mucha gente se aprovecha, son conchudos con la misericordia de Dios. Y como no ven que les pasa nada malo, no, yo estoy bien así. Y no buscan volver al Señor. Yo siempre digo algo, el hijo pródigo. El hijo pródigo en algún momento tiene hambre que hubiera querido comer la comida de los cerdos. ¿Cierto? Todos sabemos esa historia del hijo pródigo. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué pasa si hubiera aparecido alguien y le hubiera dado la comida de los cerdos? Y hubiera calmado el hambre ese día. De pronto el hijo pródigo no regresa donde su padre. Porque el hecho de que él no pudiera comerse la comida de los cerdos es lo que lo hace entrar en sí mismo y decir, en la casa de mi padre todos tienen pan en abundancia. A veces nosotros, estando en el pecado, vivimos todo el tiempo buscando la comida de los cerdos para no tener que volver nuevamente a los pies de Dios. Porque no reconocemos que el pecado tiene consecuencias. Entonces, no definas tu estado espiritual por el hecho de que tengas un trabajo, no te hayas enfermado, porque puede ser que tu alma por dentro esté padeciendo y que te sientas infeliz y de que en verdad sientas que nada te llena y que tienes placebos espirituales para distraerte, pero de que el pecado tiene consecuencias, los tiene. Lo segundo que se desprende de esto del diálogo es de que sí tiene consecuencias y de que Dios no es el malo. Dios no es el malo en esta historia. El hecho de que tú y yo seamos pecadores no es porque Dios sea malo, porque Dios no inventó el pecado. Sí, Dios no inventó el pecado. Dios nos hizo libres para elegir el bien. Y siempre me toca andar aclarando esto. Tú no eres libre para elegir el mal, porque elegir el mal es un abuso de la libertad de Dios. Elegir el mal no es un ejercicio de la libertad. Elegir el mal es un abuso de la libertad, porque fuimos creados para Dios. Fuimos creados para caminar en su presencia. Fuimos creados con un hilo invisible de amor con el que Dios nos jala. Luego, cuando tú te vas para el lado del pecado, no es que estés siendo libre para hacer eso, es que estás rompiendo el hilo de amor con el que Dios te llama. Y entre más nos apartamos del pecado, más libres somos. Mira, nadie que elija el mal está siendo libre. No te engañes. Estás siendo esclavo del pecado para elegir el mal. No somos realmente libres cuando elegimos el mal. Por eso Pablo va a decir en la carta a los Gálatas, para ser libres los liberó Cristo.
Lo voy a buscar porque me parece importante que nosotros entendamos esto, porque a veces yo siento que mucha gente en esto se patina y cree que uno es libre para elegir el mal y que está bien, entonces que Dios no se mete, como Dios me dio libertad, yo elijo el mal y Dios me perdona, y Dios me perdona, no me perdona, Dios me deja que yo elija el mal. Mire, para que entiendan esto, dice, pero ¿por qué para elegir el mal no somos libres? Ojo, Gálatas 5:1 dice, para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Si Cristo venció el pecado y venciendo el pecado nos hizo libres, es porque tú no eres libre cuando pecas. Lee Gálatas 5:1 y analízalo. Si Cristo nos liberó para ser libres del pecado, es porque nadie es libre eligiendo el mal. No, estoy ejerciendo mi derecho. No. Estás abusando. Porque Cristo no dio su vida en la cruz para que tú eligieras el mal. ¿Ok? Para que tú eligieras el mal. No lo hizo para que eligieras el mal. Entonces, elegir el mal siempre será un abuso de la libertad. Porque Cristo te liberó para ser libre. Luego, cuando Cristo me libera, el único camino en el que voy a ser feliz y pleno es en el bien. Elegir el mal, ¿sabes qué es? Devolverte a la esclavitud. Y en ese caso, no eres libre para elegir la esclavitud. Entonces, que no hay consecuencias, sí las hay. Que Dios es el malo de la historia, Dios no es el malo. Dios no es el malo de la historia. Dios nos liberó para que fuéramos libres. Entonces, si yo me devuelvo al pecado, no es culpa de Dios. Ninguno de nosotros puede culpar a Dios cuando comete un pecado. Nadie lo puede hacer. Dios no tiene culpa de ningún pecado. Dios no es causa de ningún pecado. ¿Ok? Y lo tercero que el enemigo va a intentar es que tú creas que puedes ser Dios. Y esto es preocupante en esta sociedad. Creemos que podemos ser Dios. Creemos que podemos ocupar el lugar de Dios. Si alguno vio la película Todopoderoso, ese personaje con Jim Carrey que le pide a Dios que lo deje ser él por un momento, ¿verdad? Y uno que se da cuenta en la película que cada decisión que este humano toma creyendo que es la mejor genera un desmadre ni el carajo, ¿cierto? O sea, eso es de error tras error y él pensando que eran buenas decisiones. Eso ocurre cuando el pecado hace eso. El pecado nos lleva a creer que podemos ocupar el lugar de Dios. Entonces, a mí me llama la atención un poco la incoherencia y la doble moral nuestra. Porque nosotros somos muy dados a defender ciertas causas ajenas. Y entonces empezamos a decir, tú no eres Dios para que estés juzgando. O sea, en eso nadie quiere ser Dios, pero sí somos dioses para las decisiones en nuestra vida. O sea, todo el mundo es decirle al otro, no, tú no eres Dios, solo Dios me puede juzgar, tú no eres Dios para juzgar. O sea, ahí sí reconocemos el lugar de Dios. Pero cuando uno mira si en la vida de uno Dios ocupa el primer lugar para todo, resulta que no. Entonces, cuando nos conviene, Dios es Dios, Dios es el único que juzga, Dios es Dios cuando nos conviene, y cuando no nos conviene, le quitamos el trabajo a Dios. Anuel, pero ¿cómo se lo quito? Cuando empiezas a orarle al Señor, Señor, te entrego este problema, Señor, lo pongo en tus manos. A los 5 minutos, ay, pa' ver, yo sin la angustia no soy yo mismo, pa' ver, yo sigo con mi angustia. Le quitaste por eso porque confías en Dios, pero le quitas a Dios. Fíjate que para una cosa, Dios es Dios, no juzgues, solo Dios juzga. Pero para otras le quitamos el trabajo a Dios. Queremos hacer el papel de Dios. El enemigo busca eso. En su envidia siempre quiere ser Dios. Entonces, ojo con eso, ¿no? Esas tres ideas. Que no hay consecuencias, que Dios es el malo y que podemos ser Dios. Esas tres cosas quiere Satanás que los haga. Y les voy a decir algo que aprendí preparando uno de mis cursos, cuando lo estaba compartiendo. Decía esto, basado en padres de la iglesia. Satanás siempre repite la misma estrategia. De la misma manera en que tentó a Adán y Eva, tentó a Jesús. Exactamente el mismo modelo.
Entonces decía que lo hizo en 3 pecados. Ojo, la gula, la avaricia y la vanidad. En Cristo es fácil verlos. La gula convierte la piedra en pan, porque tenía hambre. La vanidad, cuando le dice, tírate de aquí, porque Dios ha dicho que sus ángeles vendrán a llevarte elevado a los cielos. Y en la avaricia, cuando le dijo, te daré todos estos reinos. Ese mismo modelo, gula, vanidad y avaricia, lo usó a la creación. Entonces, gula, Eva, mira, ve, qué cosa, la fruta, se ve como rica. Y entonces parecía así foto de propaganda de Instagram, así un HD bien, con un zoom y una distorsión al fondo, y así la gotica de agua frita, así roja, esa fruta. Y se ve, es cierto, se ve como buena. Ni me había dado cuenta, pero ahora que lo dices, se ve como buena. La gula. Segundo, la vanagloria. Serán como dioses. Si se lo comes, serán como dioses. La vanagloria. Seremos como Dios. Y la avaricia. Se le abrirán los ojos y tendrán todo el conocimiento. Entonces, creo que fue San Gregorio Magno, el Papa, quien discernía esto y decía, la misma estrategia en la creación la usa el diablo con Jesucristo. Entonces, cuando vemos la creación entendemos esto. Satanás va a hacerle creer a Eva con esas 3 cosas. ¿Qué quiero entonces que tú hagas? Reflexiona en qué cosas te dejas vencer por la gula. Y ojo con la gula espiritual. Esa gente que se mete en todo. Uy, pero esa gente está metida en todas las pastorales, comités, tiene 200 chats de WhatsApp. A veces hasta en la gula espiritual cedemos, porque simplemente lo hacemos para llenarnos nosotros y no le servimos a nadie más. La gula es satisfacer, llenarme. Mire, hay personas, yo conocí a personas que si no iban el día del estreno de la película, estaban mal, porque al día siguiente la podían chicanear que ya se la vieron. Ay, ya yo me la vi en estreno. Siempre, o sea, en cosas tan elementales se da la gula. Pregúntate en qué cosas yo seré goloso. ¿En qué cosas seré goloso yo? Y cosas que me debilitan espiritualmente. Porque aún en lo espiritual yo puedo ser goloso. ¿Qué es lo otro? La vanagloria. La vanagloria de ser el centro de atención, de ser el reconocido. La vanagloria. La vanagloria ha llevado al ser humano a hacer de cuanta cosa. Miremos cuántos retos hay tontos en Instagram, en YouTube. Retos que se hagan virales. Acuérdense de ese famoso Instagramer que le dio unas paletas de jabón a unos ancianos o a alguien. Yo decía, pero ¿cómo el ser humano llega a tanto? La vanagloria de ser reconocido. Donde no importa que tenga que mostrar ni a lo que tenga que acceder para ser reconocido. La vanagloria es una cosa muy presente en nuestras vidas, con la que hay que combatir. Todos deberíamos decirle como San Pablo al Señor, ay Señor, este aguijón en la carne, Señor, que me envió Dios para que yo no me volviera más, me volviera soberbio, no me enalteciera. La vanagloria. Por eso hay que mirar un poquito a María y José, los héroes del silencio. En su sí silencioso cada uno, sirvieron grandemente al plan de Dios. Así que yo tengo que preguntarme en qué yo soy presa de la vanagloria, de querer mostrarme, de querer que me reconozcan. Es complejo. Y lo tercero, la avaricia. Hay una frase que una vez escuché que decía, hoy en día los padres
se matan por darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron y se les olvida darle lo que sí tuvieron. Hablando de la fe, hablando de los valores. Entonces se matan por darle cuánto curso hay, el Play nuevo, el Xbox nuevo, el zapato del marca, todo el viaje. Pero no damos nada más. Porque para poder dar eso que no tuvieron, tienen que matarse, desgastarse, ser capaces de todo y descuidar a los suyos. Para no terminarle dando lo que se habían recibido. Porque no tienen tiempo, porque tienen que dar lo que no tuvieron. Entonces, fíjate, muchas veces dejamos de dar lo que sí tenemos en el corazón y sí recibimos. Dejamos de darlo porque no tenemos tiempo, porque estamos muy ocupados tratando de darles lo que nunca tuvimos, porque creemos que les hace falta. Lo que más les hace falta fue lo que sí recibimos. Los valores, la honestidad, las virtudes, la fe. Así que uno con la avaricia quiere llenarse de tantas cosas y Dios queda en un segundo plano por culpa de la avaricia. Entonces pensemos en esto y algo que es muy importante, dejemos de echarle la culpa al diablo de todo. Santo Tomás de Aquino decía que así el diablo no existiera, el ser humano iba a pecar, porque la concupiscencia está, esa inclinación a las apetencias. Entonces, ¿usted no conoce gente que encuentra muy fácil echarle la culpa al diablo de todo para no asumir su responsabilidad, para no asumir que no está combatiendo sus tentaciones, sus debilidades y todo es culpa del diablo? Yo no sé en qué momento pasó eso. Yo estaba más guasano con el vasito en la mano del whisky. Yo no sé en qué momento. Tú sí sabes, no te hagas el bobo, tú sí sabes. Se fue el diablo en minifalda. No, ningún diablo en minifalda, tú sí sabes. No le echemos la culpa al diablo de todo. Tampoco lleguemos al punto de negar que se esconde, ¿ah? No, claro que sí. O sea, no estoy negando eso. Sino que dejemos de ver de que él es el culpable de todo. Entonces, nuestras culpas, o sea, volvemos al diablo un chivo expiatorio con el que yo tapo mis faltas. No, hay que reconocer que nuestra carne nos falta fortalecernos más. Quisiera también hablar de que el pecado afea nuestra alma y el pecado nos oscurece. En esta historia de la creación me gusta mucho algo que yo siempre digo y que suena chistoso. Y dice, fíjense que cuando Dios hizo a Eva y le preguntan a Adán, Adán, ¿qué opinas? Uy, Señor, esta sí es carne de mi carne. No, mira ese mujerón. Uy, qué belleza. Estaba enamoradísimo de Eva, ¿no? Enamoradísimo, Adán, mejor dicho. Pues no tenía a quién chicanearla porque no había más nadie, pero él estaba feliz con Eva. Cuando Eva come de la fruta y le da a comer a Adán de la fruta, y Dios entonces le pide cuentas a Adán, que dijo Adán, la mujer que me diste por esposa me dio a comer. Y yo diga, mira cómo cambió Adán de decir, esta sí es carne de mi carne, ahora fue la que tú me diste. ¿Sí? O sea, de pasar de decir, tú eres carne de mi carne, somos uno solo, juntos hasta la muerte, ahora fue la que tú me diste. Yo ni te la pedí. Yo estaba muy bien, tranquilo, solo, y tú fuiste quien me la quiso dar. Yo no sé. El pecado hace eso. El pecado distorsiona todo. El pecado afea las relaciones. Por eso cuando un matrimonio entra en crisis, no lo vas a arreglar con un viaje a Cartagena, ni con una cena romántica, olvídate. Ni con un cóctel de camarón con borojón, ni con un baby doll. No lo vas a arreglar. Eso se arregla cuando los dos corazones se someten al Señor y se entregan al Señor y le piden al Señor que sea el centro de su vida. Ahí es que se arregla un matrimonio, pero no con un cóctel de camarón ni con un viaje a Cartagena. No se arregla. Sigue la misma herida abierta. Entonces, fíjate cómo Adán, por culpa del pecado, ya no ve a Eva como era. Ya no era carne de mi carne, ahora es esa mujer que me diste. Eso pasa con el pecado. El pecado nos afea.
Y lo más tenso es que el pecado nos coloca en una posición en que nos pone en comodidad. ¿Cómo así? Jesucristo en el Sermón de la Montaña dijo, se les dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer con malos ojos ya pecó en su corazón. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Despliega, lista desplegable. Título, no adulterar. Ah, yo no adultero. Un momentico, dice Jesús, dale clic a la lista desplegable y ahí sale todo lo que se incluye en ese pecado. Entonces, cuando un cristiano dice, no, yo no mato, yo no robo, yo no soy malo, yo es que me tengo que confesar si no, yo no hago nada. Epa, colócate junto a la luz. Colócate junto a la luz. Mire, yo ayer que estaba dando un curso de los santos, yo decía, mira, los santos fueron personas que reconocían su pecado. Lo reconocían y me aterra el mundo de hoy que se cree tan bueno. Uno se siente tan bueno delante de Dios. Y yo leí una cita que te voy a leer que está en el Evangelio de San Juan, que estamos siguiendo, en el capítulo 3, versículo 20. Ese que te gusta, tanto amó Dios al mundo. Bueno, sigue leyendo. O sea, la gente yo no sé por qué llega hasta ahí. No te frenes. Vuélate a la paredilla y sigue leyendo lo que dice. Dice Juan 3:20. Todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella para que nadie censure sus obras. Pero el que obra la verdad se acerca a la luz para que quede manifiesto que actúa como Dios quiere. Entonces, si yo no me expongo a la luz de Cristo, no podré ver mis manchas. Hoy yo quiero invitarte a que como el Hijo pródigo, volvamos ante el Padre misericordioso, mostrando nuestras llagas, nuestras heridas. Hoy no es momento para que tú camufles tu corazón, para que tú lo tapes y lo escondas. Hoy es momento para que tú reconozcas que tienes en tu corazón, que necesitas que Dios transforme. Mira, a Jesús no le va a importar a qué huelan tus pecados. A Jesús no le importó a lo que olía la tumba de Lázaro. Dijo la hermana, Señor, aquí ya era feo, 4 días lleva ese cadáver. Quiten la piedra. Porque si tú quieres que el Señor transforme tu interior, hay que rodar la piedra. ¿Te acuerdas del paralítico de la piscina de Betesda que tenía 38 años paralítico y que nadie lo podía meter en la piscina? ¿Tú te imaginas a qué olía ese pobre hombre? 38 años ahí tirado, sin poderse mover, sin nadie que le ayudara. Y allá llegó Jesús. ¿O te imaginas a qué podía oler el endemoniado ya en Marcos 5 que estaba afuera de los sepulcros? Y a Jesús no le importó llegar allá para poder salvar sus vidas. A Jesús no le importa que huelan tus pecados. De pronto tú no eres la mujer que entró en casa de Simón el fariseo con un alabastro de perfume fino y le vas a romper el alabastro a Jesús para que huela rico. De pronto no tienes el alabastro. No, Señor, eso se gastó hace rato. A Dios no le importa lo que huelan tus pecados. Hoy es el momento para que abras ese corazón, presentes todas tus llagas, tus heridas y dejes que por sus llagas seamos sanados. Es un llamado a la conversión. Es un llamado que nos va preparando y poniendo en disposición para el tema que vaya a venir después. No es un tema que es para que te sientas mal, aunque mi intención siempre es esa. No es para eso el tema, pero sí mi intención, sino para que tú hoy digas, yo tengo que volver y que sepas que hay un Dios que te está esperando con los brazos abiertos. Que habiendo vivido el Día de la Misericordia el domingo pasado, domingo siguiente al domingo de Pascua, que sepamos que el corazón de Jesús arde intensamente de deseo de poder salvarnos, de poder encontrarnos, pero que no podemos negar la realidad del pecado y creer que no hay nada en nuestro corazón que necesite ser transformado. Hoy sencillamente es el día para que abras el baúl de todo aquello que tienes guardado, que no quieres que nadie sepa, que crees que con esconderlo y enterrarlo, allá está bien. Y eso te está marcando, te está condicionando a no poder ser libre en estos momentos. Hoy dile, Señor, entra donde tengas que entrar. Jesús entró a la casa de Jairo, entró al cuarto donde estaba su hija y echó a lo que no servía, a todo lo que estaban burlando, para afuera, se me van.
Hoy es un día para que tú saques de tu vida todo lo que no sirve, para que el Señor pueda levantarte de la muerte. Así que, miren, hay mucho más para decir del pecado, pero mejor dicho, terminaríamos quién sabe a qué hora. Creo que con esto que les he compartido es suficiente como para crear un poco de conciencia, para reflexionar un instante y para que esta enseñanza nos vaya moviendo el corazón a prepararnos para una buena confesión. Que no podemos pensar en recibir al final del seminario el Espíritu Santo si primero no hemos puesto la casa en orden. Que no podemos querer que la Trinidad venga a morar nuevamente si no hemos puesto la casa en orden. Si no hemos dispuesto para que el Señor saque todo aquello que nos está haciendo daño, que nos está atando, que nos está marcando. Hoy es un día para soltar las cargas, para dejar que ese veneno que ha entrado salga, para perdonar a quien nos cuesta perdonar, porque en Cristo es posible, para amar a quien nos cuesta amar, porque en Cristo es posible amar. Hoy es un día para quitarle a los pecados la sábana de disfraz que le hayamos puesto, para llamar las cosas por su nombre, para reconocer que no somos Dios, que es el Señor el que es Dios, para no escuchar la voz que nos quiere apartar de Él, para volver con amor a la presencia de Jesús. Así que, mis amigos, mis hermanos, este es el tema que he querido compartir con ustedes y como para que la cosa no quede así como tan dura, vamos ahora con la oración a suavizarla, ¿no? Para que entre un poquito de bálsamo, para endulzar la cosa. Vamos a hacer un momento de oración para endulzar la cosa, para que no quede tan duro esto. Entonces yo invito a Jesús para que nos acompañe en este momento. ¿Jesús está? Sí, sí está. Ok, para que Jesús nos acompañe y nos vaya ambientando en esa presencia del Espíritu Santo para que Él vaya haciendo su obra en nuestros corazones. ¿Será que Jesús se fue a confesar? ¿No será? Que se va al confesionario corriendo. Y un momentico, Alma, un segundito, a ver si se perdió eso. Hablando con el Padre para que lo confiese mañana, ¿no será? No veo a Jesús. Jesús. No, acaba de salir un momentico, pero Jesús, ya, estás conectado. Sino que hemos tenido hoy problemas con el sonido, con él, pero bueno, bendito Dios. Bueno, si no está, vayamos de todas maneras, porque también podemos clamar al Espíritu Santo y sabemos que Él responde. Y ahí donde estás, como te sientas más cómodo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga. Pero ¿a qué va a venir? A que nos regale la gracia de la conversión. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven este momento a nuestra vida y regálanos la gracia de la conversión. Regálanos en este momento poder quitar las escamas de los ojos que nos impedían hoy reconocer esas manchas interiores que nos apartaban de ti. Piensa en todo aquello que ha estado tapándote los ojos, tapándote los oídos, tapándote el corazón, y no te ha permitido reconocer la presencia de Jesús en tu vida. Tal vez por mucho tiempo nos sentíamos bien, nos sentíamos libres, pero simplemente porque la cadena la habíamos estado alargando y estirando. Y hoy Jesús no viene a alargarte más la cadena.
Hoy Jesús viene a romper las cadenas del pecado en tu vida. Hoy el Señor ha venido a hacerte libre. Y libre para que le puedas decir sí a Él. Sin miedo, sin vacilaciones, sin postergaciones. Hoy el Espíritu de Dios viene aquí a este lugar y se mueve sobre tu vida para poner en ti un corazón contrito, para poner en ti un quebrantamiento, para que hoy te des cuenta de cómo el amor de Dios es tan grande que el rayo de la misericordia de Dios hiere tu alma, y en esa herida de amor quiere que puedas ver cómo el enemigo se estaba camuflando, cómo habían raíces de resentimiento, de vacíos, que muchas veces hemos disfrazado y hemos tapado. Como muchas veces pensamos que evitando el recuerdo doloroso, creemos de que estamos limpios y sanos. Hoy, así como un día del costado de Cristo brotó agua y sangre, hoy pídele al Señor que el fuego de su amor hiera tu corazón con una flecha de amor, para que empiece a salir todo eso que estabas guardando y que ni sabías que lo tenías allí, para que hoy a los pies de la cruz de Jesús tú te postres y le digas: Señor, cuánta sangre derramaste por mí, y yo he vivido todo el tiempo, Señor, en mi indiferencia. He vivido preguntándote y te he dicho: bájate de la cruz para que crea en ti, Señor. Y no he entendido que te montaste y te quedaste, porque así era que me ibas a demostrar que me amabas. Si en algún momento le pediste al Señor que se bajara de la cruz, si en algún momento le reclamaste que tú podías ser mejor Dios que Él, que tú podías hacer las cosas mejor que Él, hoy, Señor, perdónanos. Perdónanos las veces que te hemos dado la espalda. Perdónanos las veces que nos ponías en el corazón orarte, levantarnos, leer el texto, vivir la Eucaristía con amor. Y nosotros preferíamos estar en el mundo, disfrutar los placeres del mundo. Perdónanos, Señor, lo ingrato que hemos sido contigo. Si hemos recibido dificultades, tribulaciones, ha habido momentos duros de pérdidas, pero en nuestra vida son más las bendiciones, son más los momentos de alegría que el Señor nos ha regalado. Hoy el Señor te pregunta: ¿qué has hecho con el regalo del amor que te di? ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde lo echaste? ¿Dónde lo dejaste tirado? Y que si hoy caminas con las manos vacías, no es por falta de amor de Dios. Es que lo dejaste escurrir cada vez que te creíste que no lo necesitabas. Cada vez que creíste que tu decisión era mejor que la de Dios. Pero al mismo tiempo el Señor nos habla y nos dice que no nos preocupemos, porque esas manos vacías, que tú ves vacías, sucias del pecado, con las lágrimas del arrepentimiento, las vas a dejar limpias para poder recibir nuevamente el regalo del amor que Él te va a volver a dar. Porque es tanto su amor y su misericordia que el pecado nunca tiene la última palabra. Que a pesar de lo que hayas vivido, que a pesar de lo que te has convertido o lo que hayas llegado a ser, te hayas equivocado, a pesar de que te sientas como el paralítico de la piscina o te sientas como el leproso afuera de la ciudad gritando para que nadie se le acerque, o te sientas como el endemoniado en la tumba y te sientas en lugar de muerte, hoy Jesús te dice una palabra, y es que Él viene a quitar la piedra. Esa piedra que el pecado en tu vida ha sellado, hoy la viene a quitar el Señor.
cuando el Señor quite la piedra y te llame para que salgas de la tumba, tienes que desatar las vendas. Y es el momento en que Dios hoy está esperando de ti esa decisión. Porque tú sabes cuáles son las vendas que te han tenido atado. Y hoy Jesús quita la piedra, pero te pide que quites las vendas. Dios no quiere que le pidas que quite la piedra y te quedes atado. Hoy cada venda con que has atado tu vida, los apegos, los resentimientos, las mentiras, las traiciones, los engaños, las malas elecciones, el Señor nos hace ver que su victoria sobre la muerte nos dio la verdadera libertad. Y hoy Jesús quiere corazones renovados. No quiere momias fuera de una tumba. Hoy nos quiere nuevas criaturas. Hoy te pedimos, Señor, que te lleves todo lo malo. Hoy, Señor, lo doblegamos en tu santo nombre a los pies de tu cruz. Hoy, Señor, donde quiera que se quiera esconder Satanás, hoy lo desenmascaramos. Hoy, Señor, con tu luz radiante, irradia nuestra vida, Señor, para mostrarnos en dónde necesitamos volver a ti. No tengas temor, porque el confesionario no es un tribunal de muerte, es un tribunal de misericordia. Y Él quiere derramarse para hacerte libre, para cortar las cadenas. Hoy el Señor quiere devolvernos la verdadera libertad. Hoy el Señor quita la piedra, pero debes quitar las vendas. Y si te cuesta, y si te duele, y si no sabes, dile: Señor, ven tú a ayudarme. Manda el Espíritu Santo, porque me cuesta, Señor. Porque yo sé que debo cambiar, porque yo sé, Señor, en qué es lo que tú me pides que debo entregarte. Pero a veces con saberlo no me alcanza, Señor, para ser fuerte. Pero contigo hoy seremos más que vencedores. Gracias, Jesús, por rodar la piedra. Gracias, Jesús, por vencer la muerte, por salir del sepulcro. Gracias hoy, Señor, por abrirnos el camino al cielo. Gracias, amado Jesús, por devolvernos la verdadera libertad. Yo te alabo y te bendigo, Jesús. Hoy quiero que te sientas perdonado. Hoy quiero que sientas el bálsamo de la misericordia de Dios que te refresca. Que si llegaste con una carga pesada, con una opresión, con pensamientos de tristeza y de muerte, hoy Jesús se lleva todo eso. Hoy la única fragancia que Cristo quiere que tú sientas en tu vida es la fragancia de la victoria de Jesús, de su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Jesús, por este mensaje. Gracias, Señor, porque hoy quitamos las máscaras, porque hoy han caído, Señor, nuestros pedestales donde nos poníamos para ser Dios. Porque hoy entiendo, Señor, las consecuencias de mis actos. Porque mientras tus manos, Señor, fueron clavadas por amor a mí, las mías se quedan manchadas, contaminadas. Pero con una gota de tu sangre hoy, Señor, purificas nuestra vida, purificas nuestra alma, dispones nuestro corazón para aspirar a una vida nueva. Gracias, Señor, porque con tu salvación redimiste al mundo y hoy
nos has mostrado el camino de la salvación. Ven a salvarnos y quédate con nosotros, amado Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Nuévame, Señor Jesús. Yo no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Sí, Señor. Hoy nos vamos renovados. Hoy nos vamos con una nueva realidad, una nueva vista para poder discernir el bien del mal. Hoy, Señor, entendemos que nos invitas al final a proteger ese regalo del amor de Dios que nos diste la semana pasada, a cuidarlo y a entender que si llegáramos a perderlo por nuestra culpa, tu salvación nos aguarda, Señor. La salvación que nos aguarda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Anuar. Gracias porque realmente ha sido una enseñanza de gran bendición para cada uno de nosotros, para darnos cuenta cuál es ese hilo frágil, hilo delgadito entre la gracia y el pecado. Que el Señor de la vida te bendiga grandemente, Anuar, y que siga sosteniendo ese hermoso ministerio, llenándote de ese paz y ese amor que tienes para nosotros. Amén, claro que sí. Que no te apartes para otro grupo, no, mentira. Para todo el pueblo de Dios hay que sacarle tiempo. Amén. De pronto, si alguno quisiera compartir algo, preguntar algo, bueno, yo sé que no nos queda mucho tiempo, pero si quisiera de pronto alguna persona compartir algo corto, bueno, con mucho gusto. Están los micrófonos abiertos en un momento. Si nadie habla, pues la que hizo el resumen puede de pronto decir algo, ¿no? Con todo lo que escribió, con todo lo que escribió. Qué eficiencia, Nora. Qué mejor dicho, ha cumplido la tarea.
No hay preguntas. Bueno, yo quisiera hablar, Emilson. Adelante, mi hermanita. Durante estos días he tenido problemas de depresión y de ansiedad. Bueno, lo sigo teniendo y el Señor se me manifestó durante la oración que estaba haciendo el Padre, donde decía que que Él iba a quitar la piedra, nosotros teníamos que quitar las vendas. Y esto lo relaciono mucho con algo que me está pasando, porque el Señor se me ha estado manifestando y me ha estado diciendo, hay algo que a ti te preocupa. Y ayer me lo decía el padre Andrés, creo que sí es sacerdote, y Tiene en cara, esa sí. manifestación me mostró que... ¿Qué la cara? Ay, padre. Pero, pues, Adelante, adelante, hermanito, no te preocupes. Adelante. Adelante, mi hermano Emilson, adelante. Sí, Emilson. Emilson. Sí está. No, chico. Se le fue el sonido. Se le fue el sonido, sí, porque la señal estaba mal. Ah, sí. ¿ya? ¿Ella? Ya Sí, sí, adelante. ya volvió. Y entonces, o sea, él dijo hoy en la meditación solo me presentó que él me iba a dar una luz, y esa luz la encontré durante el Padre haciendo la oración. Y ya, gracias a esa oración, pude encontrar cuáles eran los pecados que están atormentando mi vida. Y pues me sentí muy consolado porque el Señor me estaba diciendo que Él va a estar ahí durante ese proceso. Va a estar ahí. Y le doy muchas gracias por esta oportunidad que me permitió vivir pues con ustedes más cerca, porque el martes pasado pude entrar, pero no ver la charla completa, y que Dios lo bendiga y que me encanta pues que siguieran haciendo este tipo de actividades para la comunidad. Amén. Amén, 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 Emilson. Emilson. Bienvenido, bienvenido, Emilson. Y es un testimonio del amor y de la misericordia de Dios, de cómo Dios nos habla, de cómo el Señor nos ama, del propósito grande que tiene Dios para cada uno de nosotros, que Él extiende su mano en todo momento. Y para nosotros es también una bendición que cada uno de ustedes pueda sacar un espacio, un tiempo, cada martes, que pidámosle al buen Dios que podamos ser perseverantes, constantes para este seminario de vida en el Espíritu. Y le pedimos mucha oración también por nosotros como comunidad, como servidores, a las personas que van a acompañarnos en las diferentes enseñanzas, y que podamos llevar a feliz término este seminario, pero que realmente lo podamos vivir, asumir, hacernos vida, y que ese día del bautismo de vida en el Espíritu podamos sentir esa presencia, esa fuerza, y que sé que saldrán muchos servidores en el nombre de Jesús para las diferentes comunidades a lo largo de Colombia. Y eso va a ser una bendición, porque eso es lo que Dios quiere, que extendamos su reino, que podamos ser instrumentos de amor. Entonces, bueno, aprovechar que el Padre está aquí. Padre, Dios lo bendiga para que nos dé la bendición. Espérate que Jaime quiere compartir, quiere decir algo. Bueno, adelante, Jaime. Te escuchamos. Bueno, yo le quiero dar un saludo a cada uno de ustedes, de donde se encuentren. El tema de hoy es un tema muy bonito, y Anuar, cuando empezaba, decía que era el tema más duro de los predicadores. No, yo creo que es el tema más relevante en la vida del cristiano, es el tema más relevante en el que, gracias al pecado, nos hacemos hijos de Dios, gracias
a la espalda que le damos a Dios en ese pecado, es donde verdaderamente nos encontramos como hijos de Dios. En Semana Santa tuve la gran bendición, voy a decirlo así, la gran bendición de tener COVID. Y experimenté algo muy lindo teniendo esa enfermedad. Incluso un sacerdote amigo mío esta semana me decía que viera el tema del COVID en mi vida como enfermedad, como camino de salvación. Y hago como un símil, como la enfermedad como camino de salvación, y una invitación a cada uno de ustedes a que vean también el pecado de ustedes, de su corazón, como camino de salvación. Muchas veces nosotros queremos ser santos acá en la tierra, y es la invitación, sí, vamos a ser santos, y la invitación de cada cristiano es a la santidad. Pero yo creo que lo bonito del cristiano, y Anuar lo decía ahorita muy, muy bacano, y es: los santos se daban cuenta de cuáles eran sus pecados. Los santos sabían qué era lo que ellos se alejaban del amor de Dios. Miren, mis queridos hermanos, ustedes y yo sabemos cuáles son nuestras limitaciones y sabemos cuáles son nuestros pecados. El hermano que acaba de hablar dice algo que por la oración, por la unción, se dio cuenta cuáles son esos pecados que lo están alejando del amor y de la gracia de Dios. Pero yo creo que lo bonito acá y lo puntual es darnos que en este tema que se nos ha regalado hoy en esta noche, es darnos cuenta que usted y yo hemos ofendido a Dios de alguna u otra manera con un pecado. Pero ¿sabe qué es lo bonito del cristiano, muchachos? Que es que a Dios no le importa ese pecado. A Dios no le importa que usted lo haya traicionado, lo haya, lo voy a decir desde mis palabras personales, lo haya como maltratado, y como que se hubiera olvidado de él. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús estaba ya con Pilatos y lo estaban sentenciando el Jueves Santo, Jesús le había dicho a Pedro antes, le dije: ¿sabes qué, hermano? Usted me va a negar 3 veces. Y Pedro, como era tan eufórico, como era tan loco, pero dice: ¿cómo así que te va a negar 3 veces? Yo nunca te va a negar. Y Jesús calmadito. Pero cuando Jesús está allá donde le están dando látigo, lo están tratando mal, le están diciendo de todo, hay una cosa muy bonita, y es que la Escritura nos dice de que habían unas brasas y de que Pedro estaba a tiro de piedra y se podía ver con Jesús. Cuando Pedro termina la tercera negación, canta el gallo, y verdaderamente ahí cruzan miradas Jesús y Pedro. Ustedes y yo también nos ha pasado eso, hemos cruzado miradas con Jesús cuando lo hemos lastimado. Pero ¿sabes qué es lo bonito? De que a Jesús no le importa eso. Cuando Jesús resucita, en la Sagrada Escritura la palabra brasas aparece 2 veces, y vuelve a aparecer la palabra brasas en el momento después de la resurrección. Y si ustedes recuerdan, cuando estaban en la barca, los discípulos ven una sombra y creen que es un fantasma. Juan dice: es el Señor. Y como Pedro era tan loco, era tan eufórico, Pedro se tira de la barca, arranca a nadar y se encuentra con Jesús, y vuelve y encuentra las palabras, las brasas, las mismas brasas, y encuentra a Jesús. ¿Y Jesús qué le hubiera dicho? Mira, vos me negaste, vos tal cosa. No, si ustedes recuerdan las palabras de Jesús le dijo: Simón, porque como lo decía ahorita Anuar, a Jesús no le importa hablar con el título de Pedro, con el titulitis que nosotros manejamos muchas veces: soy el servidor, soy el padre, soy la monja. No, a Jesús le urgía hablar con el débil, con el loco, con el rápido, con el que no piensa para hablar, con el que lo lastima, con el que le peca. Y le dice: Simón, ¿tú me amas? Y Pedro como que dice: oye, ¿cómo así que Simón? Yo me llamo Pedro, vos me pusiste Pedro. Y vuelve y le pregunta: Simón, ¿tú me amas? Y yo creo que es la palabra que hoy usted y a mí hoy Jesús nos pregunta. Andrés, Shakira, Henry, con ese nombre que el Señor nos ha regalado, y ese diminutivo, y esa forma de que Jesús nos ama tanto: Andresito, Chaki, Henricito, como ustedes se llaman. Jesús les la pregunta es: ¿tú me amas? Y yo creo que eso es lo bonito del pecado. Muchas veces nosotros le huimos al pecado, y claro, y tenemos que huirle, claro, hay que buscar el camino de la conversión,
Pero muchachos, vea, apellizquense, y también oren por sus pecados, porque si no fuera por el pecado, no buscaríamos la gracia. Si no fuera por el pecado, nos lo decía ahorita muy bacano, no buscaríamos del Señor, ya pues somos santos. Perdón, yo soy muy loco para hablar, discúlpenme la imprudencia, ya orinaríamos agua bendita, ya seríamos, pues quién Tú sabe eres qué. la voz oficial de Refugio de la Misericordia, porque acá ya todos te conocen. Mi Dios les pague, hombre, ahí. Entonces yo creo que esa es la invitación, Padre Henry, para que nos dé su bendición. Y es que sintámonos eso, siéntase eso, que hoy Jesús la pregunta que le hace a usted, fundamental, con nombre propio, es, oiga, ¿usted me ama? Y mire lo bonito de que cuando estaba en esas brasas ahí con Pedro y Jesús, Pedro se sentía, y Pedro, imagínense en esos 3 días, cuando le dicen a Pedro, mire, el Señor resucitó, ¿ustedes creen que Pedro se alegró? Yo creo que Pedro le tuvo que haber dado susto. Ay, mariachi, ¿cómo así que este man resucitó? ¿Cómo es que este man resucitó? Ese man, yo lo negué. Él me imagino que decía, ese man me va a preguntar, yo porque lo negué, ese man me la va a cobrar. Pero a él no le importó eso. Él cuando ya aparece y se encuentra con Pedro, la pregunta es, Simón, ¿usted me ama? Yo quiero finalizar con esa pregunta a cada uno de ustedes. ¿Usted cuánto le está amando ya a Dios? Padre Henry, danos la bendición. Porque como que nos adelantamos el tercer tema. Gracias de todo corazón, muchas gracias a Anuar, André, Chaki, a todos los servidores. Bueno, démosle gracias a Dios que es tan bueno con nosotros, porque como dice su palabra también, al que Él ama, lo corrige. Y como cantamos en el pregón pascual, sabiéndolo entender, oh feliz culpa que mereció tan grande redención. Y hoy te decimos, Señor, ante la pregunta, ¿me amas? Te decimos, sí, Señor, tú sabes que te queremos. Y tú nos dices, Señor, si me aman, no ha pasado nada. Por eso, pedirte hoy, Señor, tu bendición. Pedirte que bendigas a Anuar, su familia, la familia de cada uno de los servidores, la familia de todos los que están participando en este seminario. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, Que hizo el cielo y la tierra. La tierra. ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, sobre nuestras familias y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Igual, Padre, Dios lo bendiga a ustedes Bendiciones, también. Padre. Bendiciones para ¿Qué pasa? todos. Amén. Amén, Pasen Padre. una feliz Bendiciones. noche. Dios lo guarde. Nos vemos Bendiciones mañana. para todos. Feliz noche. Y Gracias. pendientes el Noche. próximo martes, Feliz no. por favor, para que continuemos en este seminario de vida en el Espíritu. Un abrazo a todos. Gracias. Amén, Anuar, gracias. súper bien, Muchas mejor gracias. dicho, te quedas con esa cátedra del pecado. Hola, Dorita. Muchas gracias. Hola, Anuar, qué bueno verte. Igualmente.